¿Cuál es tu momento favorito de "Ups, acabo de joderlo todo"? Esto sucedió hace casi 25 años, pero no puedo dejar de verlo. Mi mejor amigo de aquel entonces, un grupo de nosotros estábamos caminando a casa, completamente borrachos, y decide hacer el deslizamiento de los Dukes de Hazzard, así de viejos somos, sobre un auto estacionado. Estúpido, sí. Inmaduro, sí. Borracho, Dios mío, sí. Él se desliza, pero está tan seco que se detiene y gira sobre el cofre, de manera que está mirando directamente hacia el parabrisas. Directamente hacia el conductor que en ese momento estaba teniendo sexo oral. Nunca he visto ojos más asustados que los de esas dos personas al mismo tiempo en mi vida. Una mañana de domingo, después de una larga noche de fiesta, me desperté con una fuerte resaca y dolor de estómago. Me di cuenta de que dos de mis compañeros de casa, que vivían en una sección apartada de la casa, todavía estaban de vacaciones, así que podía usar su baño sin ser interrumpido, lo cual hice, con gusto. Soy un poco tímido para hacer mis necesidades. Y recuerden, había bebido mucho la noche anterior, así que digamos que iba a ser un asunto desastroso. Después de terminar mis asuntos y sentirme mucho mejor, presioné la descarga, esperando que la trituradora bomba se encendiera. Verán, su baño está en el sótano, ligeramente por debajo del nivel de drenaje, por lo que tienen una trituradora o bomba conectada al inodoro para empujar las aguas residuales a través de una tubería. Para mi desdén, nada se encendió y el agua rápidamente comenzó a subir y a filtrarse fuera del inodoro. El pánico se apoderó de mí rápidamente. Mirando a mi alrededor para averiguar qué demonios estaba pasando, noté que el cable de alimentación de la trituradora había sido desconectado. Pensé, deben haberlo desconectado porque se fueron de fin de semana. Eso no tenía mucho sentido para mí, pero no había tiempo para reflexionar. La situación se estaba intensificando rápidamente, ya que ya tenía que saltar sobre la taza del inodoro para evitar mojarme los pies con agua fecal. Tomé la decisión en un instante de enchufar la trituradora y presionar el botón rojo que se encendió. Bueno. Como descubrí rápidamente, la trituradora había sido apagada para reparaciones. Por eso, sin que yo lo supiera, la tubería de salida había sido desconectada. Una tubería abierta de 90 grados que ahora estaba orientada para enfrentar todo el baño. Además, resultó que la trituradora y la bomba funcionaban a las mil maravillas. No hay otra forma de decirlo, la caca, literalmente, dio en el ventilador. Y ¿cómo lo hizo? Las únicas cosas que no fueron rociadas y empapadas con agua de diarrea fui yo y la pared que tenía detrás. El resto del baño, el lavabo, las estanterías de madera con todos sus rincones y grietas y todo lo que había en ellas, las toallas, la bañera, el espejo, la ducha, todo quedó absolutamente empapado en excremento. Y no solo excremento común, sino una asquerosa y repugnante diarrea de resaca mezclada con papel higiénico triturado. El piso estaba inundado, había tanta agua marrón que incluso se derramó en la sala de estar por debajo de la puerta del baño, y para colmo, se esperaba que mis compañeros de casa regresaran por la tarde. También tenía una obligación laboral ineludible que estaba a solo unas horas de distancia. Por un breve momento, consideré fingir mi muerte y quemar la casa hasta los cimientos. No fue mi mejor día. Hace algunos años, trabajaba en un almacén en línea de HMV, cuando los CDs y DVDs aún eran populares. Teníamos un problema persistente que se prolongaba desde hace meses. En un momento, llegaron algunos altos directivos de visita, incluyendo al director ejecutivo de toda la compañía. Durante la visita, uno de los empleados del piso decidió preguntar al CEO sobre el problema frente a todo el personal. Él siguió la corriente y dijo que investigaría al respecto, lo cual todos sabíamos que era poco probable, ya que estaba muy por debajo de su nivel de responsabilidad. Pasaron unas semanas y estaba enviando otro correo electrónico sobre el mismo problema. A medio en broma, añadí, como nombre del CEO, dijo que investigaría al respecto. ¿El problema? No estaba 100% seguro de cómo se escribía su nombre. Así que empecé a escribirlo en el campo de CC para que se completara automáticamente, pensando en borrarlo después, excepto que no lo hice. Presioné enviar. Así que ahora el CEO tenía un correo de un desconocido 75 niveles por debajo de él, pareciendo quejándome y responsabilizándolo personalmente por un problema que definitivamente no necesitaba resolver.
Imagino que abrió ese correo y pensó, ¿quién demonios es este tipo? Afortunadamente, mi gerente era un verdadero legendario. Después de reírse a carcajadas a mi costa, arregló las cosas enviando un correo de disculpa en mi nombre. Ya solo de pensarlo me calienta el cuello. Como cervecero, es probable que cometas este error una vez en tu carrera. Pero el mío ocurrió mucho más tarde en mi trayectoria, lo que hace que la metida de pata sea un poco más humillante. Sabía mejor que eso. Estaba en el turno nocturno, limpiando tanques, y acababa de terminar de volcar un lote en un fermentador de 1200 barriles. Al agacharme para quitar la manguera de la parte inferior del tanque, intenté alcanzar lo que pensé que era la abrazadera tri-clamp que lo conectaba a la válvula. Me agaché y, en un ángulo incómodo, giré la cabeza para poder entrar y quité con confianza la abrazadera tri-clamp detrás de la válvula, desatando un torrente de cerveza presionada que salió disparada a través de la abertura de 2 pulgadas en el fondo. Aquí está el problema con el líquido que sale con esa fuerza. Cuando entras en pánico e intentas volver a poner la válvula y la abrazadera tri-clamp para detener el flujo, tu cerebro entra en sobrecarga y todos los pensamientos racionales se desvanecen. Te están bombardeando y luchas por respirar contra la cerveza que fluye. Las personas pueden ahogarse así, pero la manera correcta de corregir esto es abrir la válvula, sostener la junta, volver a colocar la válvula abierta y colocar una abrazadera tri-clamp sobre ella, asegurarla y cerrar la válvula. No, solo te paralizas y haces lo mejor que puedes hasta que recuerdas la manera adecuada de hacerlo, y para entonces ya habrás derramado de 600 a 800 barriles por el suelo de la bodega. Eso fue lo que hice. Luego te sientes allí y piensas en cómo vas a despertar al maestro cervecero a las 2 de la madrugada y decirle que acabas de verter por el desagüe el equivalente a 19.200 latas de cerveza. Una cervecería es una excelente manera de aprender sobre muchos errores, incluyéndome a mí y a observar a otros. He visto algunas metidas de pata enormes. Así que esto fue hace casi 30 años. Estaba en mis 20 y en una entrevista como diseñadora floral. La segunda parte de la entrevista consistía en crear un arreglo floral seco. Todos los demás diseñadores estaban allí charlando y trabajando en pedidos, escuchando la estación de música country local. Esto fue en una época en la que había verdaderos locutores de radio. Yo escuchaba la estación regularmente, pero había una locutora que simplemente no podía tolerar. Su voz y personalidad me irritaban muchísimo. Justo me encontraba en mi entrevista durante la hora de transmisión de esta locutora. Ahora diré que tiendo a verbalizar mis pensamientos. Y simplemente solté, no puedo soportar su voz. Nombre de la locutora de radio, me vuelve loca. Noté que todas las cabezas de los diseñadores se agacharon. Y la jefa, propietaria, salió marchando y anunció que esa locutora es su hija. Así que puedes imaginar que no me contrataron. Pero un año después recibí una llamada telefónica en la que me dijeron que si quería el trabajo, era mío. De ninguna manera, fui, esperando con todas mis fuerzas que nadie lo recordara. Y no se dijo nada durante un mes más o menos, hasta que un día se mencionó cuando la jefa no estaba. Y todas las damas se estaban riendo. Todos, menos la jefa, lo recordaban. Trabajé allí durante un par de años y hasta el día de hoy, que yo sepa, la propietaria no tiene idea de que la persona que contrató es la que todavía no puede soportar el sonido del nombre de su hija. La primera vez que me inyecté heroína. Llevaba unos años adicto a Oxycontin y luego empecé a esnifar heroína durante un año aproximadamente. La mayoría de las personas con las que me relacionaba se inyectaban, pero yo nunca quise hacerlo. Parte de eso era miedo, parte era la estúpida mentalidad de, bueno, yo no me inyecto, así que no soy un yankee como estos chicos con los que salgo. Me metí en problemas y me pusieron en libertad condicional. Compré un montón de Suboxone para desintoxicarme, ya que iba a tener análisis de sustancias ilícitas cada mes. Como era mi último día usando, decidí probarlo y ver si valía la pena el alboroto. Tan pronto como lo sentí, supe que había cometido un gran error. Los pocos años que siguieron a esa decisión fueron un infierno. Ahora tengo 13 años limpio, gracias a Dios. Como un teniente segundo nuevo en el ejército, hundí un jeep recién salido de la fábrica. Me dieron la orden de liderar un pelotón de tanques hacia un área objetivo y de usar este jeep sin conductor para hacerlo.
Después de 3 millas recorriendo senderos del campo de tiro, llegué a un vado en el arroyo Upatua en Fort Benning, ahora Fort Moore. Había llovido intensamente la noche anterior y el arroyo, que medía 12 pies de ancho y tenía 6 pulgadas de profundidad, ahora era de aproximadamente 90 pies de ancho y con una profundidad desconocida. Enviaste los tanques con cuidado y observé hasta dónde subía el agua en las ruedas de la carretera, las ruedas por donde se arrastran las cadenas. Era aproximadamente de 25 a 30 centímetros. Pensé, este jeep puede manejar eso, y señalé a los tanques al otro lado para que continuaran mientras yo cruzaba. Entré al arroyo y, de inmediato, el jeep comenzó a girar entre 20 y 30 grados mientras se deslizaba sobre la grava de abajo debido a la corriente que golpeaba el cuerpo del jeep. Estaba tan nervioso como un gato en un flotador de piscina. Crucé con cautela y, cuando no había llegado ni a la mitad, la parte delantera del jeep comenzó a hundirse en el agua. Rápidamente apagué el motor, me paré sobre mi asiento y, a medida que el jeep seguía hundiéndose, subí al rincón trasero donde estaba el soporte de la radio. El problema era que olvidé la capacidad de un tanque para cruzar algo como una trinchera sobre sus cadenas, y por lo tanto, el nuevo corte en el fondo del lecho del arroyo no se reflejaba en la profundidad que mostraban las ruedas. Ahí estaba, de pie en la esquina trasera de un jeep nuevo, con solo 20 kilómetros recorridos, en medio de un arroyo inundado. Solo mis botas, la antena de la radio y el parabrisas estaban fuera del agua. Pensé, bueno, este jeep es nuevo, espero que el sistema de autosealado funcione para mantener el agua fuera de todo. Porque los vehículos nuevos frecuentemente requieren que los mecánicos ajusten el autosealado para que funcione correctamente. Luego me pregunté, ¿cuánto tiempo tardaré en pagar un jeep con el sueldo de un teniente segundo? Luego me di cuenta, santo cielo, esta corriente es lo suficientemente fuerte como para sacarme de pie y podría matarme. Estuve de pie en este jeep en medio de este arroyo inundado por unos 5 minutos antes de escuchar el rugido de los motores de un tanque. Cuando el tanque apareció en vista, el comandante del tanque, TC, comenzó a reírse a carcajadas, luego se inclinó y gritó algo dentro del tanque. Todas las trampillas se abrieron y salieron cabezas, con el resto de la tripulación del tanque riéndose a carcajadas. El tanque retrocedió al agua, se detuvo al lado del jeep sumergido, y el TC, un sargento de grado E6, dijo, «Bien, señor, ¿cómo quiere manejar esto?» «Bueno, sargento, alguien necesita entrar al agua y conectar un cable de remolque, y sacar este jeep de donde comenzó». «Bueno, teniente, nadie en este tanque hundió ese jeep nuevo. Ahí está el cable de remolque». Señalando hacia el cable de remolque, entonces, sosteniéndome del jeep y del tanque, entré al agua, agarré los 2 cables y los usé para conectar los 2 vehículos. El tanque luego remolcó el jeep de regreso a la orilla, donde vimos cómo el agua drenaba de todo, incluyendo el tubo de escape del silenciador. Salté dentro, activé el interruptor principal y el motor arrancó de inmediato. Confío en que, sargento, usted y su tripulación no van a mencionar esto a nadie. Señor, por supuesto que no lo haremos. Hace años, cuando era un aprendiz de carrocería, me dieron la tarea de reparar un autobús en nuestro taller que era la joya del gerente, y el autobús de exhibición del taller se llevaba a rallies de autobuses y aparecía en programas de televisión. Frecuentemente se lo veía al fondo de la telenovela británica EastEnders. Era un viejo Roadmaster, por lo que tuve que renovar todo el piso interior lo más parecido posible al original y reemplazar la mayoría de los paneles de la carrocería para prepararlo para una nueva y brillante pintura. Debido a que este autobús se mantenía en un estado original, tenía peculiaridades que habían sido modificadas en otros, una de las cuales era un display de número de ruta en el lado opuesto. Tuve que cambiar el panel que sostenía el vidrio frente al número. Corté el panel y realicé la abertura para la goma y el vidrio, lo que implicaba colocar el vidrio, darme cuenta de que estaba demasiado ajustado, quitar el vidrio, recortar el metal y repetir el proceso, teniendo mucho cuidado de no dejarlo demasiado suelto ya que no había mucho margen con esta junta de goma en particular. Luego de varias repeticiones de este procedimiento, retiré el vidrio y se me escurrió de la mano. Todo se volvió en cámara lenta. Podía ver cómo este vidrio tan poco estándar caía al suelo, sabiendo que era la joya de mi gerente y que, además, no le caía muy bien, básicamente estaba listo para ser despedido.
Entonces, para mi sorpresa, el vidrio impactó contra el suelo con su canto y rebotó de vuelta a mi maldita mano. Lo agarré entre el pulgar y el índice y simplemente me quedé allí atónito, mirando alrededor para ver si alguien más había presenciado este momento de completa imposibilidad. Hasta el día de hoy, no tengo idea de cómo no se hizo añicos en miles de pedazos. Edit, foto del autobús en cuestión que muestra el vidrio rebotado en la parte trasera. El autobús detrás tiene el anuncio más normal. Un colega en el trabajo quería probar un software que no tenía versión de prueba, así que descargué una versión por torrent. Él lo instaló y alrededor de media hora después vino a mí y dijo que su computadora estaba actuando de manera extraña. Fui a echar un vistazo y pude ver cómo cada archivo se estaba encriptando uno por uno por un ransomware. Esto era solo el comienzo. Su computadora estaba conectada a Google Drive de la empresa, así que todos sus archivos infectados se estaban sincronizando en la nube. Desde allí, se sincronizaba a cada máquina en la oficina. Uno por uno, los archivos de todos se estaban encriptando justo frente a ellos. En ese momento comencé a entrar en pánico y llamé a mi desarrollador senior, quien llegó rápidamente desde su día libre. Luego, ocurrió lo peor. Los archivos de nuestra empresa estaban todos respaldados en un disco NAS local, así que, por supuesto, los archivos infectados se sincronizaron allí y al igual que antes, uno por uno, los archivos del NAS estaban siendo destruidos. En el transcurso de una hora, había eliminado de forma individual miles de horas de trabajo de clientes. La mejor parte, debido a que era un nuevo tipo de virus, no había solución para ello, ni utilidad de desencriptación. Los archivos estaban perdidos. Retiramos los discos duros de todos y los pusimos en almacenamiento en frío, y prácticamente comenzamos de cero. Lección que aprender: nunca respaldes tus redundancias en el sitio, nunca descargues torrents ilegales en las computadoras de la empresa. De alguna manera, no fui despedido, pero esperaba completamente que sí lo fuera. Uno de mis primeros trabajos en periodismo fue en una revista de viajes. Un gran trabajo, tuve la oportunidad de viajar bastante por mi cuenta, tanto como periodista como fotógrafo. Un viaje me llevó a un lujoso spa en Suiza y usé mi cámara habitual para tomar fotos allí. Pero también quería tomar algunas imágenes de la piscina, que estaba medio adentro, afuera, así que compré una cámara submarina desechable. Mis amigos fotógrafos profesionales ya habían hecho la transición a lo digital, pero yo seguía usando película. Me cambié a mi traje de baño y entré a la piscina, cámara en mano. En mi mente, todavía me veía como un verdadero hombre de medios, pero por alguna razón, todos a los que les pedía, se negaban, y de manera bastante grosera, a que les tomara una foto o a ser parte del artículo que les decía que estaba haciendo. Estaba frustrado y un poco sorprendido de que estas personas suizas fueran tan negativas con un periodista de viajes, hasta que encontré a 3 niños pequeños, supongo que de unos 12 años. Les encantó la idea de ser parte de un artículo de viajes. Sin embargo, no pude tomar ni una sola foto antes de que 2 mujeres de aspecto enojado los arrastraran lejos de mí, mirándome con mucha dureza. ¿Por qué? ¿Qué había hecho? Entonces comprendí lo que ellas veían. Un hombre en traje de baño con una cámara barata haciéndose pasar por periodista. Silenciosamente y rápidamente regresé a mi muy lujosa habitación y permanecí allí el resto del día. Usé Borrow My Doggy y cuidé el perro de alguien varias veces. Lo llevé a la casa de mi hermano, que tiene un jardín seguro. El perro era un loco, corriendo por todas partes como un loco. Había encontrado un poco de caca enterrada de un perro anterior y estaba corriendo con eso en la boca. Era una locura. Salí al bote de basura de afuera, al frente de la casa, para tirar la caca, cerrando la puerta de la sala detrás de mí que daba al jardín, y dejando la puerta de entrada entreabierta, pero cerrada. Cuando me di la vuelta para volver adentro, el perro pasó corriendo a mi lado. Como un maldito galgo, le grité a un niño en bicicleta que por favor me ayudara a atrapar al perro. El niño abandonó su bicicleta, pero el perro ya se había ido. Detuve el tráfico varias veces mientras él corría por calles muy transitadas. Casi lo atraigo con una botella de plástico, pero tenía una mirada loca y simplemente salía disparado cuando estaba al alcance. Corrió por todo el vecindario, yo estaba corriendo a toda velocidad durante 5 minutos, y finalmente corrió al jardín de alguien con una cerca.
en 2 jardines de vecinos, un grupo de estudiantes que estaban teniendo una barbecue, y un tipo salió a ver qué estaba pasando. El perro continuó corriendo en círculos apretados hasta que vomitó. En ese momento uno de los estudiantes había hecho una correa de cuerda y yo llevé al perro a casa. No sé quién demonios abrió la puerta de la sala, pero realmente pensé que el perro iba a morir. Fue verdaderamente horrendo. Fue el momento en que más la cagué en mi vida. El dueño había dicho previamente que podía llevarlo sin correa al parque, pero no tenía muy buen llamado. No tenía ningún llamado. Por el lado positivo, ese perro pudo sentir una libertad que creo que había estado anhelando durante mucho tiempo. Estaba dormido como un bebé para cuando ella lo recogió. Hace mucho tiempo, en el pasado, tenía un teléfono de tapa. Tenía un software utilitario increíble que te permitía enviar mensajes de texto desde el software si estaba conectado con un cable USB, además de poder tomar fotos y eliminar cosas. Una vez envié un no picante, pero definitivamente sugestivo mensaje de texto. Mi horror estalló cuando me di cuenta de que de alguna manera mi cerebro idiota había seleccionado a cada contacto guardado en mi teléfono. En segundos, tenía la tapa afuera, la batería fuera y la tarjeta SIM retirada. Aún así, se envió a personas como mi jefe en el trabajo y mi mamá. Trabajo en el sector de la salud en el mostrador de atención al cliente en los Estados Unidos y, honestamente, me importa lo que hago, pero odio el sistema de salud estadounidense. Una de mis responsabilidades es verificar al titular del seguro. Si hay un error, pueden surgir problemas con la negación de reclamos. Una mujer llegó y tenía trigger. Pero noté que el titular del seguro era diferente. Con estos seguros, el titular se transmite a la viuda. Así que vi que ella era la titular y quise verificar. Gracias, ¿y tú eres la titular? Sí, mi esposo falleció. Yo, en modo trabajo total, revisando que todo estuviera ingresado correctamente en el sistema en lo que respecta al seguro. Está bien, genial. Literalmente, mi cerebro hizo ese ruido de scratch de disco que se escucha en películas y programas de televisión cuando un personaje dice, ¿cómo terminé aquí? La miré a los ojos. Intenté explicarme. Me disculpé una y otra vez. Ella tenía un buen sentido del humor y fue comprensiva. Fue hace 5 años, sé lo que quisiste decir. Habría llorado si me lo hubieras dicho cuando sucedió, pero está bien. Mientras tanto, acababa de decir, ¿está bien? Ah, mi esposo está muerto. Me sentí horrible. Hablamos un rato antes de su resonancia magnética y comentamos sobre cómo ella creció en el área y yo también, pero con 20 años de diferencia. Al final todo resultó bien, pero maldita sea, mi estómago solo se ha revuelto un par de veces además de eso, y esas fueron situaciones de vida o muerte. Solía trabajar en el muelle de recepción y conocía a todos los conductores de camiones. Uno era Bob, que medía 1,98 metros y tenía el físico de un jugador de la NFL. Me transferí a la segunda planta, que estaba a unos 6,4 kilómetros de distancia, y era principalmente un equipo de nuevos empleados que no me conocían ni sabían que había trabajado en recepción. Un día, Bob apareció porque su carga tenía que ser entregada en la segunda planta. Era casi la hora del almuerzo, así que dijo que esperaría. Un grupo de nosotros y Bob fuimos al baño a lavarnos para el almuerzo. Bob suspiró, y yo le dije, anímate, podría ser peor. Ya lo es. Mi esposa piensa que está embarazada. Sin dudar, respondí. Entonces, ¿es tuyo? Todos en la sala miraron con ojos desmesurados y todos pensaban que este tipo se había metido en un problema grave y estaba a punto de ser golpeado hasta la muerte. Bob solo me miró y dijo, sí, esa fue la primera cosa que le pregunté. Crecí en una casa religiosa y extremadamente estricta. Nunca se me permitió salir o quedarme a dormir en casas de otras personas. Cuando tenía 16 años, hice una amiga en el trabajo y se me permitió salir con ella casi a diario, a pesar de que a mi madre no le gustaba. Un día, empezamos a experimentar con salir a escondidas para ir a vivir aventuras. Ellas no tenían que salir a escondidas porque sus padres eran geniales. Tengo 2 historias de este periodo. Una noche, salí a escondidas alrededor de las 10 de la noche después de que mis padres se fueran a dormir. Alrededor de las 10:30 de la mañana, comencé a sentir una extraña sensación y le pedí a mi amiga que me llevara a casa. Cuando estaba caminando por la parte trasera de mi casa, nuestra entrada habitual,
escuché que la puerta se cliqueó al cerrarse con llave. Mi padre se había despertado y revisó las cerraduras sin razón, bloqueándome afuera. Estuve ahí de pie por un minuto, sintiendo pánico, antes de aceptar mi destino. Toqué la puerta, él me miró y dijo, ¿dónde demonios estabas? A lo que respondí, estaba mirando las estrellas desde la entrada y me quedé dormida. Se lo creyó. Unas semanas más tarde, salí a escondidas de nuevo. Era invierno y estábamos tirando a personas detrás del auto de mi amiga en la cantera del pueblo. Era una de nuestras actividades favoritas, y todos nos divertimos mucho, sin lesiones reales. Eran la 1 de la madrugada cuando su Geo Prisme del 94 se atascó en un poco de hielo y ninguno de nosotros pudo moverlo. Tuvimos que llamar a su papá y despertamos a toda su familia. Él vino y nos recogió en silencio. Afortunadamente, porque sabía que mi mamá era abusiva, me dejó en la parte alta de la calle y me dijo que dejara de tomar decisiones arriesgadas mientras viviera en casa. En fin, los 16 años fueron un buen año. Salí afuera una noche tarde para fumar un porro en la secundaria. Mis padres dormían, ambos tenían que trabajar temprano al día siguiente. Me subí demasiado y simplemente estaba en piloto automático yendo de regreso a la casa. Toqué el timbre de mi propia puerta por alguna razón, sin pensar en ello. Escuché el sonido desde adentro y, de inmediato, volví a la realidad dándome cuenta de lo que acababa de hacer. Mi papá llegó a la puerta en calzoncillos con un arma y no estaba feliz de ver mi estado. Me castigaron por un tiempo, pero todavía me río tratando de entender qué estaba pensando en ese momento. La tranquila y pacífica noche afuera se esfumó tan rápido en cuanto presioné el botón, dejándome en un estupor de, ups, realmente la cagué. Un día de verano, estaba lidiando con un estómago revuelto pero decidí aguantar el día. Las cosas estaban bien, solo me sentía un poco incómodo y con gases. Avancemos hasta el mediodía, tengo un nido de avispas en mi ruta. Está colgando de una rama a unos 30 centímetros sobre un buzón, así que, pan comido, entraré y saldré en unos 10 minutos. Ahí estoy, en mi traje de abeja, cortando un nido muy enojado de un árbol. El polvo que uso es un poco de acción lenta, y luego sucedió. El calor del día, junto con estar en un traje de abeja, ya me había hecho sudar, pero sentí un nuevo sudor formarse en mi frente. Un sudor derivado tanto del dolor como del miedo. Ahí estaba, en una acera pública, sosteniendo un nido de avispas activo y siendo asediado por ellas. Y estaba al borde de hacerme encima en mis pantalones y en el traje de abeja. Fue entonces cuando me di cuenta de que debería haber escuchado a mi cuerpo ese día. Tuve a un amigo en casa antes de su graduación de la universidad. Se graduó justo un año antes que yo, y trajo a su hermano. Se suponía que iba a ser solo una reunión tranquila, pero ambos se embriagaron de tal manera que mi mejor amigo y yo estábamos aterrados. Nos encerramos en mi habitación y barricamos la puerta al final de la noche. Fue malo. Podíamos oír cómo destruían el lugar y vomitaban en el pasillo fuera del baño, pasando de amenazarnos y golpear la puerta de mi habitación a llorar desconsoladamente, luego a reírse y jugar entre ellos. Eventualmente, se quedaron dormidos. Los dos despertaron con tal resaca que se olvidaron de la graduación y comenzaron a entrar en pánico. Y les dije que tenían que limpiar todo su propio vómito antes de irse. Él estaba tan horrorizado por su propio comportamiento que realmente se quedó a limpiar. El resto del lugar quedó hecho un desastre, pero el vómito fue todo limpiado. Pero sí, se perdió la ceremonia de su graduación porque estaba limpiando su vómito de mi piso. Tengo 2 metidas de pata que involucran fondue de queso, algo que hago aproximadamente una vez al año. A mi familia le gusta celebrar la Nochevieja con fondue. Lo preparo llevando vino blanco a fuego lento en una olla y luego añadiendo puñados de queso rallado que he mezclado con maicena para espesar la salsa, revolviéndolo todo hasta que se forma una salsa suave y agradable. Metida de pata número 1. Había comprado y preparado todos mis ingredientes. Quesos gruyère y emmental rallados, cubiertos de maicena, ajo, brandy de cereza, vino blanco seco y nuez moscada. El primer puñado de queso entró en la olla y de inmediato hizo espuma. Esto normalmente no sucede, pero la espuma se disipó rápidamente, así que pensé que no valía la pena preocuparme por eso y continué. Cada adición de queso tuvo el mismo efecto. Peor aún, la salsa no se estaba formando en absoluto.
Había una capa de aceite en la parte superior y un desastre pegajoso de queso derretido debajo. Lo probé, con la esperanza de que hubiera alguna manera de salvarlo, pero estaba increíblemente salado. Regresé y revisé mis ingredientes, y solo entonces me di cuenta de que no había agarrado la maicena, sino un recipiente amarillo de plástico con un polvo blanco fino, bicarbonato de sodio. La segunda metida de pata ocurrió un año diferente, cuando se me ocurrió una brillante idea de calentar la olla de fondue antes de ponerle el queso. La fondue siempre se espesa a medida que reposa y, al final, es difícil recogerla con el pan, así que mantener la olla de cerámica lo más caliente posible me parecía una idea lógica. Encendí el recipiente de esterno debajo de la olla vacía y fui a recoger mi salsa de la estufa, y al regresar escuché un fuerte estallido cuando la olla de fondue se rompió en dos, derribando el soporte y derramando esterno ardiente sobre mi mantel. Logré apagar el fuego rápidamente, pero el mantel quedó arruinado y la superficie de la mesa tenía una marca de quemadura del tamaño de un pulgar. Afortunadamente, mi vecino tenía una olla de fondue eléctrica, así que pudimos disfrutar de nuestra comida después de todo, pero nunca olvidaré la expresión en el rostro de mi esposa cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Este año dejaré que mi hermano haga la fondue.